Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Para todos un feliz día. A pesar de todas las promesas de Dios, persistía el hecho de que Abraham todavía no tenía un hijo, 10 años después de que se le había hecho la primera promesa en el versículo 3. Y entonces aquí aparece en la escena un personaje llamado Agar, una sierva egipcia de Sarai. Puesto que los egipcios eran una nación poderosa en el tiempo de Abraham, es muy singular encontrar a una sierva egipcia en un hogar palestino. Probablemente Agar era la sierva personal dada a Sarai cuando ella fue llevada por el faraón ante su presencia. Ahora, el hecho de que estuviera todavía en la casa de Abraham tiende a mostrar que Faraón no se había hecho devolver los regalos que había dado Abraham cuando pensó tomar a Sara como mujer. El nombre Agar no es un nombre en realidad egipcio. No se da el nombre original de Agar. La palabra árabe significa huida, del cual es la raíz de su nombre. Tal vez el nombre Agar pudo habérsele dado a Agar después de que huyó de la casa, porque Agar significa huida. La falta de fe de Sarai hizo que llegara a la conclusión de que no tenía esperanza de tener hijos. Por eso entonces decidió seguir la práctica de su país natal, a fin entonces de proporcionar un heredero para la familia. Los códigos legales de Mesopotamia autorizaban la práctica por la cual una esposa estéril podía dar una de sus esclavas a su esposo y tener hijos mediante ella. Esos códigos también determinaban precisamente los derechos de una descendencia tal. Así que se necesitaba entonces una reglamentación especial en el caso en que una primera esposa tiene hijos después de que la sierva los ha tenido también, o cuando la sierva se volvía altanera después de haber sido honrada a dar a luz a un heredero. Esto lo encontramos en el famoso código de Hammurabi, que fue un rey muy importante de Mesopotamia, allí en Babilonia. La palabra de Abraham, entonces, podemos nosotros simplificarla de la forma en la cual dice que Abraham atendió. La fe puede ser genuina y sin embargo puede resultar débil en momentos de ansiedad y en momentos de perplejidad. Una fe vigorosa se aferra de la promesa y solo de ella. Dios no necesitaba de los ardides de Abraham para el cumplimiento de su promesa. Lo único que él quería era la confianza y la obediencia completa de su siervo. Así que al acceder Abraham al consejo apresurado de su esposa Sarai, Abraham siguió en las pisadas de Adán. Es decir, le hizo caso a su mujer o siguió a su mujer en el pecado. Chasco y sufrimiento fue entonces el resultado en ambos casos. Y la supuesta bendición resultó ser entonces una maldición. Porque al Abraham prestarle oídos a la sugerencia de Sarai, Abraham creó para sí mismo dificultades. En consecuencia, unas tal vez muy abarcantes dificultades. Sobrevinieron entonces a ese hogar algunas angustias domésticas y dolores. Además, se inició un odio entre los dos futuros descendientes de ambas esposas. De nuevo, en la actualidad, cuán amargo ha sido la lucha por la posesión de la Tierra Santa. Hoy en día, los modernos representantes de Sarai, los israelitas y los descendientes de Agar, los árabes, que han tenido una lucha entre palestinos e israelitas por muchísimos años, aún hasta el tiempo de hoy. Como un problema pequeño en un inicio da como resultado una historia trágica llena de guerras entre los árabes y entre los israelitas. Árabes descendientes aquí justamente de los hijos de Agar y los israelitas del hijo de Sara. La fe de Abraham y de Sara, que había permanecido inmutable durante 10 años, disminuyó de un momento a otro. Y probablemente se presente este comentario para explicar
la impaciencia por la demora de la llegada de su heredero, ya que habían pasado 10 años. No comprendía Abraham que la demora tenía origen divino para probar su fe y para desarrollar su carácter. Es algo que nosotros también debemos pensar, que tal vez esperamos que el Señor nos responda algo y demora su respuesta para nosotros ponernos a desarrollar nuestra fe y también para desarrollar nuestro carácter. Esta mujer entonces miraba con desprecio a su señora. La esterilidad era considerada entre los hebreos como un deshonor y como un baldón, al paso que la fecundidad era considerada como una señal especial del favor divino. Era entonces de esperarse que esta muchacha egipcia, honrada por su admisión a la categoría de esposa, olvidara su condición de privilegio y entonces se enalteciera. No estaba dispuesta a aceptar el plan de su ama. ¿Por qué debía ser considerado su hijo como un hijo de Sarai? La criada que había servido a Sarai tan fiel a través de los años como para ser considerada digna de convertirse en la mujer de Abraham, repentinamente comenzó a despreciar a la que hasta ese momento había honrado. Los hogares donde se altanera la norma divina aprobada por el matrimonio son hogares donde prevalecen las angustias, los celos, la amargura y la contienda. El hogar de Abraham no fue una excepción, y la armonía de tiempos anteriores entonces se transformó en discordia. Sarai entonces usa el lenguaje de una persona irritada cuando dice mi afrenta sea sobre ti, lo que indica que estaba realmente arrepentida de la decisión previa y tenía la intención de acusar a su esposo por ese hecho y por sus amargas consecuencias. Entonces aún usa irreverentemente el nombre de Jehová, invocando su juicio sobre Abraham. El antiguo código mesopotamio de Hammurabi dice que si más tarde aquella esclava ha pretendido la igualdad con su ama porque ha tenido hijos, su ama no puede venderla. Puede marcarla con su marca de esclava y contarla entre sus esclavos. Esta ley entonces permitía la humillación de una esclava concubina que se había vuelto altanera, como en el caso de Agar, pero también colocaba ciertas restricciones sobre la dueña. Recordemos que Abraham era mesopotámico, tanto por nacimiento como por educación. Seguramente entonces estaba familiarizado con las leyes y las costumbres de su tierra natal. Por lo tanto, él obró de acuerdo con la ley, que permitía que su esposa humillara a Agar, pero no la vendiera. Así que la disposición entonces de Abraham se manifestó por el permiso que dio a Sara. Él reprimió sus sentimientos a fin de restaurar la armonía del hogar perturbado. Por otro lado, demostró debilidad al ceder ante el iracundo propósito de Sara de infligir un castigo injustificado sobre la futura madre del hijo de Abraham. Así que cuando Sara la colocó de nuevo en la condición de esclava, tal como lo permitía la ley civil de este tiempo, aún recurrió al castigo corporal, como lo implica el término hebreo afligía a Agar. Por lo tanto, Agar salió del hogar de Abraham y huyó. Si la esclava legalmente cometía una falta al huir, ciertamente su ama era digna de censura. El ángel de Jehová se le aparece entonces con el propósito de transmitir mensajes divinos, como lo hizo en este caso. Así que el ángel de Jehová pudo haber sido tomado por Agar como Jehová mismo, o quizá como una representación de Jehová. Y Elena White habla de él simplemente como un ángel. Recordemos que Dios mismo se le presentó a Abraham en muchas ocasiones. Y solo una vez un ángel fue comisionado para hablarle directamente a Abraham. Cuando decimos Dios nos referimos a Cristo Jesús cuando se le apareció a Abraham. Cuando estaba en camino a Shur, Agar estaba allí y se encontraba realmente
casi muerta de la sed, y encuentra una fuente donde puede darle agua a su hijo. El ángel le dice: ponte sumisa. Esa es la orden. Agar debía volver a la casa de Abraham y someterse humildemente a Sarai sin importar cuán despiadadamente la tratara. Pero Dios no pasó por alto la aspereza de Sarai hacia Agar. Así que la humildad de un rasgo de carácter que Dios espera de sus hijos es lo mejor que nosotros podemos demostrarle a él. Por lo tanto, entonces llega una bendición para Agar. Dios reconocía las dificultades y las circunstancias por las que había pasado Agar, en las cuales se encontraba, de las cuales no había tenido tanta culpa. Así que Agar honraba al Dios verdadero y sabemos que él no la abandonaría. La promesa que le hizo a ella, una esclava, no tiene ningún paralelo en la historia. Esta promesa consoló grandemente a Agar. Aunque su hijo no iba a ser el hijo del plan divino, sin embargo tendría parte en la promesa hecha a Abraham. Dios había prometido multiplicar la simiente de Abraham, sin imitar esto a los descendientes de Sara. Y así entonces es como nace Ismael, y como Ismael crece y se convierte en un pueblo grande hasta el día de hoy, el pueblo árabe. Así entonces Agar manifestó el interés que el Señor pudiese estar también de su lado y bendecirla. Así que recibió la promesa de que su hijo sería un hombre fiero, un asno salvaje humano, un hombre luchador. Y es entonces como nosotros nos encontramos frente al nacimiento de dos grandes pueblos en la humanidad: el pueblo judío y el pueblo árabe, nacidos de un mismo padre, Abraham, pero de dos mujeres. Que el Señor les bendiga.